Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal. 3, 2, 1, al aire. Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos todos. Una alegría estar nuevamente en esta victoria sobre el mal, un espacio en vivo y en directo los días miércoles, como hoy en la noche, en que nos contactamos con la persona que nos guía en este camino, el Padre Jorge Carrasco Jaramillo, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, en Perú. Desde allí se interconecta él con nosotros, además de capellán, hospital allí, párroco y tantas tareas que tiene él, nos acompaña, nos comparte toda esta experiencia. El saludo cordial y fraterno para él y también para todos ustedes, amigos en radio, televisión, redes sociales y también al equipo de producción y la parte técnica que hacen posible que lleguemos a todos ustedes. Padre, nuevamente bienvenido y gracias por este espacio, este tiempo que nos comparte ahora. Buenas noches. Buenas noches. Un segundito. ¿Cómo no? Buenas noches. Permítame un ratito para que No se se vea que preocupe. estamos en vivo. Para que vean que estamos en vivo. Estamos en vivo, Estamos en vivo, sí. los amigos de NC. Así es. Ya lo silencié. Buenas noches, querido Hernán, y a todos los que nos siguen en las distintas plataformas de radio, televisión, en esta onda amiga de NC. Muchas gracias, Padre. Además, para seguir con esta interesante serie de temas, no hemos podido tener otros espacios hace poquito, anteriores, debido al estado de salud suyo, toda la labor apostólica, que no olvidemos tampoco la importancia de rezar por ese don tan bello en la iglesia que es el sacerdocio. Así que, Padre, qué alegría que se haya recuperado y podamos seguir con este espacio que a las personas tanto les gusta y les agrada. Recordamos que nuestro WhatsApp está ya abierto a su disposición para sus reportes, consultas. En concreto, este equipo de NSE Perú se conecta con el Padre Jorge Carrasco. Nosotros estamos desde la ciudad de Arequipa y el WhatsApp es el 945-413-888 y también en sus contactos locales de NS, donde esperamos nos reenvíen ir. No olviden que también este espacio va a estar en la franja de NS de 11 de la mañana los días martes. Así que a lo mejor también por ahí en ese momento nos sintonizan, también déjenos sus consultas y reportes que en el programa siguiente, como ahora, vamos a saludar y consultar al Padre Jorge las consultas que puedan haber. Padre, tenemos otro interesante tema de los últimos títulos tan interesantes que hemos tenido y le agradecemos a usted. Ahora, el título es pues como una alarma, una pequeña alarma, un cuidado, ¿no? Allí va, cuidado con las supersticiones. Así que, Padre, es curioso, estaba leyendo algo antes de iniciar y curiosamente cuando algunas personas a veces, digamos, no son creyentes o atacan a la religión, concretamente la católica, consideran a la religión católica algunos, digamos, una especie de insulto como una superstición, ¿no? Y me parecía curioso que ahora mismo usted nos vaya a comentar acerca de la superstición. Ya lo hemos visto en programas anteriores, en temporadas anteriores, lo de las supersticiones, pero es quizás con algún otro matiz, lo estamos viendo ahora porque es importante. El tema de las supersticiones es porque está muy en boga, ¿no? Y voy a un poquito a leer lo que hemos ido preparando, espero terminarlo todo, y si no, pues al menos las ideas principales las tocaremos, y también algunas cosas serán a modo de comentario. Entonces, esto es muy importante. Actualmente vivimos sumergidos en una situación cultural, nuestra cultura, nuestras culturas, marcadas por una larga difusión de prácticas culturales desviadas o abiertamente supersticiosas, ¿no? ¿Cuándo ha sido? Creo que ha sido ayer, creo que fue en una misa, creo que estaba y me acercaron estas manitos, hay veces que tienen por ahí dentro
¿cómo se llama? No sé si maicitos, hay una cruz, y también tienen unas cositas así, lentejitas, pero tienen algún elemento religioso también, una cruz, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una práctica cultural, de culto, porque ahí está la cruz, ¿no es cierto? Pero desviada, porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que tiene que ver la manito? O si vamos en el taxi, hay veces que suelo yo subir mucho, digamos, y a lo mejor está una cruz y abajo de la cruz hay unas bolsitas de hierbitas y cosas. Entonces ahí hay una práctica cultural desviada. O por decir, una franja que dice en el autobús, Señor de los Milagros, por decir, ¿no? Vamos a decir eso. Y al costado hay unas cerraduras, ¿no? De la buena suerte. Entonces es una práctica cultural desviada. Entonces, la carencia de una profunda experiencia de fe, sólidas convicciones religiosas, pérdida de valores cristianos, oscurecimientos del sentido profundo de la vida, contribuyen a crear un clima de incerteza y de precariedad que a su vez favorece recurrir a formas de adivinación, ¿no? Entonces, católicos que van a que les lean en el mundo andino, la coca, en el mundo de santería cubana, el café, el puro, etcétera, ¿no? La mano, etcétera, ¿no? Entonces, y de precariedad que a su vez favorece recurrir a formas de adivinación, a prácticas religiosas con venas de superstición, es decir, por ejemplo, voy a agua bendita con el fin, busco agua bendita para que me vaya bien, pero no con una conexión espiritual, ¿no? O agua bendita de 7 iglesias para curarme, pero que no tiene ninguna conexión con una vida cristiana auténtica, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sino simplemente para que me vaya bien, ¿no? No, aquí no hay una conexión con la conversión, con el cambio de vida, con adherirme a la voluntad de Dios, no, ¿no? Entonces, prácticas religiosas con venas de superstición, a expresiones rituales de magia, por ejemplo, en el mundo andino, pues en los pagos a la tierra, ¿no? Y a veces incluso a ritos extremadamente aberrantes como los de culto a Satanás, que se han ido fortaleciendo en estos últimos tiempos, ¿no? Soy en la página 3. En este contexto cultural proliferan las múltiples formas de pequeña superstición que consiste en atribuir una importancia indebida y casi mágica a ciertas prácticas u objetos. Por ejemplo, y algunos se dicen religiosos y algunos se dicen hasta católicos. Tengo mi amuleto, hay veces cuando asperjo con agua bendita y Hernán cualquier cosa para hacer más ágil el programa, si usted gusta, interrúmpame, Correcto, pregúnteme. padre, correcto. Muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, estoy asperjando con agua bendita y veo brazos que tienen semillitas, por ejemplo, guairuros, hilitos rojos, gente que tiene colgada un cuarzo. Entonces, estamos como en esa atmósfera de superstición, ¿no? Entonces, amuletos, horóscopos, ¿no? Y hay gente que al levantarse, en lugar de hacer sus oraciones de la mañana, sí o sí tienen que leer su horóscopo, Así es. tirada de las cartas, Ajá. los tarot,
números de la fortuna o de la mala suerte. Entonces, todo eso, estamos en ese contexto cultural, incluso ya a través de la tecnología, ¿no? Que Así ya es. la tecnología también ayuda y favorece a todo ello, ¿no? Entonces, hay ya brujos, porque no hay cómo, Denominar. cómo decirlo, pero hay brujos ya que tienen en su programa de televisión. Eso mismo, eso le estaba pensando, canales de cable que tienen Y es, asignado todo es esto. algo muy, y es algo muy, muy normal, ¿no? Es algo muy normal. Entonces, la práctica de la magia, de la brujería, del satanismo, con las que se pretende hacer alianza con pequeñas fuerzas ocultas, doblegarlas para el servicio personal o de otros, tanto para el bien como para el mal, mal de ojo, hechizos, maleficios, misas negras. Curiosamente, estaba, no sé por qué ayer entrando a estos, como le llaman, reel, estos como videitos chiquitos, Así es. y no sé por qué se me han camuflado un montón ¿cómo se llama? Gente así como curanderos, Así es. chamán, que difunden amarres, todo eso. Entonces, eso forma parte de esta cultura que estamos viviendo. Y ojo, si esa gente no es charlatana, que muchos son charlatanes, ahí hay una acción diabólica. Entonces, y mucha gente cae en eso y puede ser víctima de una acción extraordinaria del demonio cuando se da, cuando estamos hablando de un acto real. Todos estos, porque hay unos pactos que se hacen Eh, explícitos. Padre, disculpe, tenemos un poquito el audio, eso, que se ha alejado, ahora está mejor. Ahora está mejor, Sí, sí, ¿no? ahí un poquito se había alejado y es importante estas cosas y pactos que no sé, o sea, hasta, como usted dice, hay un negocio como una, no sé, todo un mercado de Y lo se hace lo habitual, ¿no? supersticioso. Ya se hace como, ya no es, como que ya no escandaliza a nadie, Así ¿no? es, así Y es. es algo como muy normal. Estoy en el autobús y me pone ahí las noticias y sale por ahí Rita, la diosa del amor, y comienza ahí a Tal cual. hablar de mil cosas, del pacto de no sé qué, del amarre, del oso. Entonces, y eso como que ya está dentro de nuestra cultura, está dentro de nuestra atmósfera y se hace normal. Y mucha gente cae. Ahora, mucho de eso es charlatanería, pero hay cosas reales y acá hay acción diabólica. Por lo tanto, podemos ser víctima de una acción extraordinaria del demonio. Entonces, y hay mucho también, como yo veía también una propaganda que decía, te hacemos un diagnóstico en media hora si tienes brujería o no. Claro. Entonces, muchas son víctimas de ahí, como hay esta atmósfera de que cualquier cosa aparentemente mala que me sucede es una brujería. Entonces, y vamos a esa gente para que nos quite esa supuesta brujería. Y hacemos como un círculo vicioso. Claro. Seguimos en la 5, el espiritismo en sus varias formas, sesiones espiritistas, escritura automática, ritos o técnicas para supuestos contactos con los difuntos, ¿no? Como se veía en tiempo de COVID, ¿no? Que íbamos a un medium, iban a un channeling para tener un contacto con aquellos que habían muerto. Eso, aparte de todo eso, ser contrario a la ley de Dios, que es lo más importante, ¿no? Que debemos cumplir la ley de Dios, es una puerta abierta a la acción del demonio terrible. Las diversas experiencias y técnicas psicofísicas de meditación, de sanación, que de por sí no presentan ninguna verdad para creer en ellas. Por ejemplo, sanación, por ejemplo, el Reiki, ¿no? Pero que en realidad insinúan una determinada visión del hombre y del mundo que no es conforme con la revelación de Jesucristo. Estamos en las 6, los así llamados nuevos movimientos religiosos
que a veces en el lenguaje común son llamados también sectas. Algunas de estas son de derivación cristiana y tienen la pretensión de haber recibido nuevos mensajes revelados. Otros se inspiran en las religiones orientales, en las tradiciones esotéricas ocultistas. Todo esto muy en boga. Y como la gente no tiene una formación suficiente, está imbuido en la ignorancia, en una práctica religiosa muy, muy frágil, ¿no? Entonces, pues vuelvo a decir, con facilidad estamos abriendo puertas al maligno. 7. Estas nos llevan a poner nuestra fe a un lado y a necesitar de elementos tangibles para sentirnos seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay veces uno va a bendecir casas, sobre todo, y se encuentra con cada cosa rara. Me encuentro con elefantitos, con estos gatitos que se mueve la mano, se mueve con hierbas, con, como especie de insensación que se hace para que se vayan las malas energías. Todo eso es superstición. Con equicos. Ujú. Todo eso es superstición. Padre, Entonces, disculpe, sí. usted que en otras temporadas también veo que lo ha tocado muy bien, incluso me acuerdo en algún momento tocaba usted hasta un matiz histórico. Cuando hablamos de la magia andina y todo, creo que Mm, muy bien tocado, bueno, sin ser historiador, ¿no? Pero que tan mm. bien. Padre, esta como necesidad, no sé si antropológica, ¿no? O sea, muy humana, de creer en algo tangible, ¿cómo, no sé, en la experiencia sacerdotal y exorcística, usted también nos podría acercar esto? Porque en el mismo pueblo escogido, nuestro Señor, el libro del Deuteronomio, manda no creer en este tipo de cosas y que no tengan estos fetiches y cosas que tenían dentro del mismo pueblo escogido. Y luego, pues hasta aquí, hasta nuestros tiempos, 2023, 24, hablando de inteligencia artificial, y en las mismas redes vemos todo este mercado de, no sé, de espiritualidad, de creencias. ¿Qué hay en el hombre que nos llama Si, mucho esto? si nosotros vamos al número, ya lo he tocado algunas veces, al número 28 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy los hombres han expresado su búsqueda de Dios Mm, por medio de su creencia y comportamiento religioso. Y no estamos hablando del Dios verdadero, su búsqueda, ¿no? Oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Y dice, decimos, sí, a pesar de las ambigüedades mm, que pueda entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Entonces, el hombre es un ser religioso, es un ser que tiene grabado en su corazón una ansia a la trascendencia. Entonces, si esa necesidad de trascender, es decir, de ir más allá de lo que está acá, de lo tangible, de lo palpable, no es cubierto por la verdad, se inventa cualquier cosa. correcto. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia del hombre Ujú, y a lo largo de las culturas. Entonces, pues cómo cómo busca lo trascendente. Y por eso si vamos a la cultura egipcia, si vamos a la cultura de Mesopotamia, si vamos al mundo andino, vemos eso. Se repite lo mismo, que el hombre es un ser religioso que busca la trascendencia, lo trascendente, pero si no se encuentra con la verdad, por eso la verdad plena se reveló al pueblo escogido de Israel, la verdad se reveló al pueblo escogido de Israel, corrijo, pero en plenitud se revela en Cristo Jesús. claro, ¿No? claro. Entonces, y por eso, aunque el ser humano en la ley natural, esa ley que le ha escrito Dios en su corazón, tiene ansia de la trascendencia,
y ansia de la verdad, busca la verdad por el pecado original, pues hemos errado en esa búsqueda y por eso por eso necesitábamos que el mismo Dios se revele, se nos manifieste. ¿Ve? Pero en esta sociedad actualmente post-cristiana, pues queremos reemplazar al mismo Dios por un montón de prácticas, trayendo elementos de culturas milenarias antiguas, o sea, estamos retrocediendo y mezclándolo, y eso es lo que es la nueva era, y dejando a un lado a Jesucristo o poniéndolo como una pieza más Uno más. de esa mixtura de elementos, como si fueran una fruta más del frutero, una verdura más de la ensalada, y lo mezclamos todo. Ujú. Entonces, como estamos en la número 8, dice, todas las prácticas supersticiosas suplantan a Dios Claro, y suplantan su misericordia para con nosotros. claro. Suplantamos. Y por eso, con respecto a la fe y a la Iglesia Católica, los nuevos movimientos religiosos presentan una multiplicidad de posiciones, a menudo practican el sincretismo, es decir, una mezcla que juntan varios elementos de diferentes religiones y filosofías. Eso es lo que vemos ahora en la llamada nueva era, ¿no? Por ejemplo, presentan a Cristo como un gurú, como un maestro ascendido, estilo esotérico, budismo, etc. Entonces hay una mezcla ahí, ¿no? El sincretismo, es decir, esa mezcla, puede llegar hasta la posición sutil y peligrosa de admitir la doble pertenencia al movimiento y a la Iglesia Católica. Por ejemplo, como lo vemos, esto lo hemos tocado en otras temporadas, en estos grupos afroamericanos. Por ejemplo, yo soy católico, pero a la vez soy del movimiento de la Umbanda, ¿no? De la Umbanda que se da en Brasil o que se da en Argentina, o también de la santería cubana. Soy católico, pero también soy santero, ¿no? Entonces, como alguna vez comenté, cuando vivía en Venezuela, tendría pues 22 años así. En la casa que yo vivía con mi padre, venía a limpiar todos los sábados una señora. Esa señora decía que era católica, pero ella también decía que era santera, es decir, practicaba la santería cubana. Claro. Entonces, lo que hemos dicho acá, esa posición sutil y peligrosa de admitir la doble pertenencia al movimiento, a la santería cubana y a la Iglesia Católica. Ujú. Y se puede ver esto como una especie de tolerancia religiosa en nombre de valores comunes como la hermandad universal. Y eso sería algo totalmente erróneo, totalmente Correcto, falso, correcto. totalmente engañoso. Estamos en la 12. Nos dice... Padre, allí quizás es importante recalcar que entonces no es una auténtica, o no sé si esta palabra está también mal usada, tolerancia, o sea, es un error. No, porque malinterpretamos la tolerancia porque es que tenemos muy bien que pues yo respeto a esta persona, etcétera, pero tenemos que dejar muy claro dónde está la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y no podemos vivir también esa otra palabra, el famoso irenismo, ¿no? Que es una falsa paz, ¿no? Entonces, como una paz falsa, ¿no? Todos bien, todos felices, todos contentos, pero es cierto, yo respeto a las personas, ante todo respeto a la persona, respeto a la libertad de la persona, pero si está en el error, es que está en el error. Obviamente yo no la voy a fusilar, pero está en el error.
y yo sé dónde está la verdad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahora, como un taxista que me traía del hospital, que yo laboro en las mañanas como capellán, y venía a la parroquia y me decía, ¿no? Entonces, padre, me comentaba, me llamaba padre. Entonces, y me hacía una serie de preguntas de experiencias subjetivas de su fe. Entonces, yo le pregunto, ¿usted qué religión profesa? Y no sabía responderme. Entonces, incluso tenía un problema de identidad en la identidad religiosa. Entonces, no sabía responderme. Y yo le decía una serie de cosas sobre la Santa Misa y él me decía, no, pero es que yo tengo libertad de pensar, tengo libre albedrío, así me decía. Entonces hay una pésima concepción que se da en el mundo actual, Sobre la que libertad. la verdad es una. Entonces, yo puedo tener una opinión sobre si a mí me gusta el morado y a usted le gusta el azul, a usted le gusta, ahora que estamos en Cusco, en vísperas del Corpus, a usted le gusta el chiriucho y a mí me gusta la lasaña italiana. Esas son gustos y colores, lo han escrito los autores, pero y también puede existir una opinión, ¿no? La opinión que esta taza pues es más bonita y a usted esta otra taza es más bonita. Eso es una opinión, pero existen verdades inmutables, Claro, que ahí no entra la opinión. así es. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, en esta pluralidad de visión religiosa que se tiene, en esta confusión de ideas que se tiene, creemos que no hay una verdad objetiva y absoluta, y sí lo hay. Entonces, Ujú. esto hay que tener en cuenta. Sigo en la número 12. Entonces, esto lo tomamos, que nos puede ayudar como de un tipo de definición. Cuando hablamos también de superstición, en el número 2111 del Catecismo dice que es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Podría ser una definición. Entonces, puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Por ejemplo, se me viene a la mente el agua bendita. Entonces, el agua bendita es un sacramental instituida por la Iglesia para disponernos a recibir la gracia de Dios, especialmente de los sacramentos. Entonces lo del catecismo lo pongo al agua bendita, ¿no? Entonces, cuando se atribuye a una importancia de algún modo mágica, por ejemplo, la agua bendita, que la utilizan, hay veces incluso lo piden curanderos, chamanes, para que te cures, etcétera. Entonces, dice una visión mágica a ciertas prácticas, el agua bendita, por otra parte legítimas, es decir, el uso del agua bendita, o necesarias. Pero el problema es cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica. Entonces, eso, por ejemplo, es una superstición, ¿no es cierto? O, por ejemplo, la desviación, otra desviación muy usual, las llamadas cadenas de oración, Ajá, ¿no? así es. Entonces, por decir San Judas Tadeo, muy bien, entonces le da una serie de peticiones, de oraciones, y tengo que las cadenas esas mandarlas Limpio. a otras personas, y si no las mando se va a caer mi casa, se va a morir mi perro, etcétera. Entonces, eso es una superstición, es decir, dice, es un culto que se atribuye una importancia de algún modo mágico, ¿no? Pero a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas son necesarias. ¿Cuál es lo legítimo? La oración, pero está totalmente desvirtuada, ¿no es cierto? O mezcla de elementos de piedad
con elementos de suyo paganos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una definición de lo que es superstición. Sigue el catecismo, dice atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen caer en la superstición. Es Y, caer en la ajá, superstición. padre, estas definiciones del catecismo que tanto ayudan, podría, a ver, aplicarse incluso a prácticas u objetos eh, correctos en sí mismo, objetivamente Sí, bien. por ejemplo, otra aplicación que se usa mucho es la medalla de San Benito. Ujú. Entonces, yo me la pongo, como alguna vez lo decía este ejemplo, ¿no? De unos chicos que iban a buscarnos, que tenían unos grupos así para esotéricos, cosas así, Así, querían que les bendiga medallas wow. para ser protegidos en turismo que ellos hacían, por decir, a casas supuestamente embrujadas, etcétera, y para ser protegidos. Entonces, simplemente como un elemento de protección, aquí no te tenía en cuenta ni la fe, ni la gracia, ni el amor a Dios. Entonces, ya esto es un elemento supersticioso. O aquellos como protección, que se ponen un tatuaje de una medalla de San Benito en la espalda, gigante, para ser protegidos. Pero no hay vida de fe, vida de oración, vida de cumplimiento de los mandamientos, nada. Acá hay una superstición, ¿no? Entonces, y así, podríamos poner un montón de ejemplos. Ahora, otra, otra definición, dicha de manera muy sencilla y coloquial, es, a ver, atribuir algún objeto, alguna propiedad um, que va más allá del objeto en sí mismo. Por ejemplo, yo me pongo, por año nuevo, me voy a bañar con ruda. Entonces, le estoy atribuyendo al objeto ruda una propiedad que va más allá de lo natural, que sería en este caso la prosperidad, como se dice, ¿no? La suerte, etcétera, algo que no posee o no puede poseer una simple planta. Y entonces eso ya es superstición, Claro. ¿no? O me pongo una prenda íntima por el año nuevo de un color, amarillo, rojo, y por ponerme una prenda íntima de un color, me va a ir bien. Claro. Voy a tener prosperidad. Eso es una superstición. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que un objeto concreto me va a dar algo que no está capacitado para darme, ¿no? Entonces una tela no me puede dar esas cosas. Entonces, y otro tipo de prácticas, ¿no? Por comer pues un número determinado de una fruta, de un alimento, pues me va a ir bien. Eso también se considera superstición, ¿no? Y esto, como vemos, está muy en boga en nuestro ámbito, ¿no? Entonces, limitando, estoy en la 11, nuestra atención al simple orar supersticioso, Hernán, como la esencia, yo creo que ya está explicado, Sí. ya lo que hemos hecho, Ujú. ya está explicado. Entonces, cuando usted quiera decirme hasta aquí nomás y seguimos con las preguntas, usted me dice. Sí, Correcto, porque correcto. Creo que tenemos la unos esencia minutitos ya más lo para hemos que dado, nos el termine de mensaje explicar. ya lo hemos, ¿no? Correcto, correcto. Limitando nuestra atención al simple orar supersticioso, hay que recuperar
la convicción de que los actos de superstición, sean del tipo que sean, no son jamás inocuos, es decir, no son, no crean ningún efecto negativo, siempre lo harán, ¿no? Mirarlos con simpatía, como expresiones de ingenuidad, de simplicidad, o considerarlos como valores en cuanto a elementos del folclore, de la cultura de un pueblo, significa como mínimo estar en un estado confuso sobre la vía que lleva a Dios y sobre lo que nos aleja de él. Esto es muy importante, tenemos que quitar ese sentido, ¿no? Una vez fui a un restaurante que me pidieron bendecir, ¿no? Entonces, y claro, había cosas muy raras, entonces eso no se puede permitir, ¿no? Había lentejitas ahí para que le vaya bien, ¿no? La abundancia, etcétera. Pues eso no es de Dios. Claro. Me salto la 12, paso a la 13, dice, en la experiencia exorcística se señala que frecuentemente los operadores del oculto, es decir, los brujos, los chamanes, hechiceros, como le quieran llamar, obligan a sus clientes a realizar actos de culto falsos o superfluos o indecentes, y por tanto contra o por encima de lo que la iglesia, de lo que Dios prescribe. Por ejemplo, el uso inapropiado del agua bendita, ¿no? Tomada a escondidas de las pilas de un cierto número de iglesias. Eso que fue tan escandaloso, que usted seguramente lo vio en redes, esto que está, no sé cómo llamarla, bruja, etcétera, en un programa X aquí en el Perú, recomendó que los que vayan a comulgar se quitaran la hostia de la boca e hicieran una serie de ritos con ello. Eso, ¿no? Así es. Entonces, Así es. el demonio ahí se mete terriblemente, ¿no? Y- Entonces, por ejemplo, visitar iglesias o lugares sagrados según una modalidad específica y racional, oraciones para rezar en las que se han agregado cifras numéricas, repetidas con mantras, ¿eh? Rezar oraciones o fórmulas con deseos de mal, de mal, hacer bendecir una casa durante, por ejemplo, días consecutivos y no la bendición no tendrá eficacia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto tiene un matiz eminentemente Supersticioso. supersticioso, ¿no? Entonces, supersticioso. Cuando van, pues, hacen algunas prácticas con usando medios no proporcionados para buscar la salud física, ¿no? Entonces, iban a brujos, iban a hechiceros, etcétera, con el fin de buscar la salud física, ¿no? O también para obtener conocimiento de acontecimientos, ¿no? También eso, ¿no? O también cuando se hace, por ejemplo, por decir, me tropiezo con un animal muerto, me tropiezo con escucho el canto de un pajarito y por eso va a sucederme algo. Se me rompe un espejo, va a sucederme algo. Sí. Se me aparece un gato negro, me va a suceder algo. También con relación a los sueños, sueño esto, me va a pasar algo. Entonces, todo eso es una visión supersticiosa. Entonces, eso no viene de Dios. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Dice un autor muy probo, actual, en la 18, dice, la superstición abre las puertas a la magia y la magia abre las puertas al demonio. Porque cuando una persona recurre a la magia, no tiene confianza en Dios, piensa que Él no puede darle lo que quiere, Claro. entonces acude a los brujos para lograrlo.
Lo que no saben es que el brujo realiza ritos y emplea signos de los cuales el demonio se sirve para hacer su voluntad. Y termino para que hagan las preguntas respectivas que quieran hacer. Lo más importante, ¿cuáles son las armas espirituales contra ese espíritu de superstición? Yo creo que lo más importante, abrevio, estoy en la 20, la vida de piedad, ¿no? La lucha más eficaz contra la superstición es una vida cristiana auténtica. La oración, la lectura de la palabra de Dios, la recepción de los sacramentos, los encuentros espirituales, la reflexión, ¿no? Entonces, la vida de ascetismo, es decir, de esa búsqueda, ejercicio de las virtudes, ¿no? Buscando la santidad. Todos los esfuerzos que hacemos ayudados por la gracia para arrancar los vicios y desarrollar las virtudes. La confianza en la divina providencia, como nos dice el catecismo, es que la actitud cristiana ante el porvenir debe ser de entregarse con confianza en las manos de la providencia, en la que se refiere al futuro, y abandonar toda curiosidad malsana al respecto, ¿no? Del futuro, ¿no? Cumplir los mandamientos, esencial, luchando contra el pecado mortal y venial, luchando contra la tentación, ¿no? Para no caer en pecado. Entonces, muy importante la formación apologética, es decir, de defensa de la fe, para no caer en errores que hay veces nos traen. Por eso muy bien lo que nos dice Hebreos 13, 8 y siguientes: ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre, que no nos dejemos seducir por doctrinas erradas y extrañas, ¿no? Entonces, y termino diciendo que el verdadero discípulo de Jesús sabe que la fe cristiana es incompatible con la superstición, la magia, el satanismo, y el riesgo no es añadir creencias a la fe, sino perder la fe. La fe y la esperanza en el Señor deben ser suficientes para vencer el miedo, la angustia y la incertidumbre ante el futuro. Pregunta. Ciertamente es un camino de fe, pero esto último, padre Jorge, qué esperanzador, ¿no? Que tenemos las armas a la mano, a la disposición. Y una primera como pregunta que me surge, hay varias que tengo, pero invitando a los amigos que pueden estar también que no sean tímidos y se animen a darnos sus consultas, es que, padre, estos tiempos, este tiempo de la posverdad también es verdad, el poscristianismo, tanto se exalta la libertad, ¿no? Tanto se exalta la libertad, los derechos, etcétera. Pero curiosamente es hasta contradictorio en el campo de la razón meramente que le demos todo, digamos, toda una capacidad de orientar nuestras vidas, etcétera. Eso a un poco de lenteja, a ciertas prácticas, a plantas. Entonces uno diría, pero ¿y dónde está entonces la libertad que tanto exalta el hombre contemporáneo? Sí, pero hay que tener en cuenta la libertad, el ejercicio de la libertad está unido a la búsqueda de la verdad. Entonces, lo que dice Jesús en el Evangelio, la verdad los hará libres. Y por esto, frente a esto, su Santidad Juan Pablo II nos regaló un documento precioso a la luz de la divina revelación y de conceptos para, digamos, la vivencia de la verdadera libertad, ¿no? Y es ese documento que se llama Veritatis Splendor, Maravilloso. el esplendor de la verdad, porque ahora que hay tanto escepticismo, tanta ambigüedad en las cosas que se dice, entonces, y que no existe una verdad objetiva, desde la misma ideología de género, que también nace de allí, ¿no? Entonces,
si yo me siento hombre, pues soy hombre, no porque soy hombre, sino porque me siento. Yo soy una mujer, pero me siento hombre y yo soy. Entonces caemos en dejarnos llevar por el sentimiento y por la subjetividad. Y eso no es. Y eso no puede decir que ejerzo la libertad. O sea, si yo me siento un gato, porque me siento un gato, no soy un gato. Entonces existe una verdad objetiva, Da una risa, verdad no subjetiva. causa gracia, padre, pero es para llorar porque los ejemplos se están multiplicando en distintas partes del mundo respecto a esta sentir, ¿no? Una de las últimas láminas que usted nos compartía me llamó la atención y que hicieron las preguntas también que estaba allí, es que si es cualquier tipo de superstición es inofensiva. Me parece que algunas de las láminas que usted, casi la penúltima o una de ellas, precisamente parecía decir lo contrario, que no es inofensivo, que las prácticas, estas supersticiosas, que tenemos que tener cuidado. ¿Es tan así, padre? ¿No estamos exagerando un poco? Primero que la superstición en sí misma me aparta de Dios, entonces de la verdadera fe, del ejercicio recto de la piedad. Y también todas estas, también que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo algún caso, yo como exorcista, de, de una acción extraordinaria del demonio, la superstición puede ser una barrera para una liberación plena. Mm. Entonces, y hay mucho espíritu supersticioso en la gente, ¿no? Mucho espíritu supersticioso, ¿no? Entonces, incluso desde la definición que del catecismo, ¿no? Hay veces yo como, y esto también acá es un desafío, no para condenar, sino para evangelizar. Ujú. Entonces yo voy a una casa, bendigo una casa, entonces es una oportunidad para evangelizar. Me acuerdo, una vez bendice una casa y mientras bendecía había un olor pero terrible, un hedor que estaban pues como una especie de incienso, pero de incienso no tenía nada, con el fin de alejar las malas, como se dice actualmente en el mundo pagano, las malas vibras. Vibras. Entonces todo eso es supersticioso. Entonces, ¿no? Entonces, ¿y qué hay que hacer? Condenarlos, quemar vivos a las personas, no, sino evangelizarlas, ¿no? Una oportunidad para predicarles el evangelio, para no cansarnos de hablar dónde está la verdad. Entonces, que ese no es el camino, que no es el camino, pues tener esta serie de objetos en el hogar, sino llevar una vida de fe, una vida de oración, una vida de fidelidad a Dios, que el Señor me permite usar una serie de elementos con el fin de entregarle las cosas a Él, por ejemplo, las bendiciones, etc. Pero no con ese espíritu supersticioso. En el hospital, ¿no? A veces yo obsequio a los enfermos rosarios y lo primero que hacen es colgárselos al cuello, pero no con un fin de voy a rezar este instrumento que Dios me da y que me bendice con él para invocar al Señor a través de su Santa Madre, es un arma contra el maligno, muy bien. No, simplemente me lo cuelgo al cuello para que me vaya bien. Entonces, pues, pero ¿qué hay que hacer? Es evangelizar, instruir, orientar. No es fácil, no es sencillo, pero no hay que cansarse de hacerlo. En el último programa que tuvimos en vivo con usted, algunos reportes y saludos le queremos compartir, Padre Carrasco, a todos los amigos también y a quienes lo han hecho. Gracias. En YouTube, Ana Patricia dijo aquella vez, excelente tema, debemos estar informados para seguir el único camino que es Jesús. También en YouTube, Patricia González decía, Padre, falta mucho que aprender de todo lo que nos enseña. La gente, aún siendo católica, es muy supersticiosa. Eso está muy mal, ¿no? Que apropiado incluso para el programa también de hoy. También en YouTube,
Emilia Amaya, desde El Salvador, nos decía, que San José proteja el ministerio del Padre. Gracias. Pues muchas gracias, Emilia. También el usuario, la persona con el nombre Dexonia Dex, decía, excelente el tema. Gracias. Otro usuario, Ruth del Mar, también decía, gracias. Evelyn Coaquira decía también que nos dé las gracias. Muy bien, así sea, ¿verdad? Y también reportamos, decía en nuestra sintonía, Juliana Ramírez y mi hijo David de Lima. Bendiciones. Ellos por la radio, los 1180 en la ciudad de Lima. Clara Margarita Ramírez del Cercado de Lima decía que ella ves también, reporta sintonía, gran programa, Padre realmente nos enseña de cómo enmendar nuestro camino. Gracias, hermanos de NC, reporta sintonía por los 1180M. Y también, pues, una pregunta desde Lima, del espacio anterior. Lilia decía desde Lima, ¿es posible que haya posesiones diabólicas colectivas o es solo histeria colectiva por jugar a la Ouija, por ejemplo? Habría que evaluar, yo diría, el caso. O sea, vamos a ver, ¿no? Yo tuve una vez me llamaron, pero no pude al final intervenir, de una escuela, me acuerdo. Bueno, yo vi varios casos de escuelas que presentaban, ¿cómo se llama? Por decir, gritos y todo, de muchos niños, ¿no? Entonces, habría que evaluar, por decir, si se ha dado, han abierto una puerta al demonio y han quedado varias personas afectadas, se podría dar una manifestación, entre comillas, colectiva, sí, pero difícilmente vamos a decir que, por ejemplo, un grupo, todos van a estar afectados del demonio, difícilmente. O sea, yo diría que aquí habría que hacer una evaluación. Hipotéticamente, si un grupo, por ejemplo, de chicos han abierto una puerta haciendo un acto espiritista, un acto oscurantista, pueden haber abierto una puerta y pueden haber quedado afectados varios, sí, puede darse. Claro. Ahora, decir que sí o sí, por ejemplo, hay veces grupos vemos y que todo el mundo presenta un aparente, un impacto, ¿no? Y se desmaya. Hay que hacer un discernimiento adecuado porque también se puede dar un problema de histeria colectiva. Entonces, por ejemplo, creo que hace poquito ha habido un caso que no lo he investigado bien en Chiclayo, que me gustaría verlo bien, que bueno, lo han visto como los psiquiatras, psicólogos, como histeria colectiva. Habría que ver bien, pero decir todos están afectados por el demonio, ¿cómo le puedo decir? Una afirmación demasiado temeraria. Claro. ¿Puede darse un problema de histeria colectiva? Sí se puede dar. Uh-huh. ¿Qué amerita esto? Amerita un diagnóstico, un discernimiento multidisciplinar, tanto psiquiatras, psicólogos, etcétera, y por qué no, sacerdotes exorcistas que evalúen el caso. Porque si se ha dado eso, la acción demoníaca muy probablemente va a seguir. Entonces, en algunas personas, entonces pide un discernimiento. Padre, en la mayoría de los casos, cuando se presentan estas cosas de tipo grupales, ¿podemos hablar en histeria colectiva? Sí podemos hablar en histeria colectiva. Muy Pero no quiere decir que no pueda haber algún caso de acción extraordinaria. No puede decir que no pueda haber algunos casos de acción extraordinaria, pero hay que hacer el discernimiento adecuado, ver si ha habido a lo mejor juegos que sí se pueden dar.
pero también, como le digo, puede darse problemas de histeria colectiva Correcto. y más, no se escandalicen lo que voy a decir, porque, por decir, este grupo de chicas que mencionaban, bueno, digo, no he investigado, quiero verlo, quiero investigarlo, pero curiosamente, todas eran mujeres. Bueno. Eran Sí, mujeres. Por que con ejemplo, cuidado. por eso no Con quiero respeto y con escandalizar. cuidado, claro. Hay que hacer un discernimiento, Ujú. pero la mujer puede ser un poquito más Muy bien. propensa, el psiquismo femenino puede ser un poquito más propensa a estos impactos de Ajá, tipo emocionales, más correcto. propensa que el varón. Pero, como le digo, quisiera investigar bien el caso. Muy bien. Hay un caso que ha Bueno, salido ayer, anteayer, pues, quisiera verlo bien, pero repito, ajá, decir por ejemplo, una persona está afectada por el sí. maligno y por estar afectada por el maligno, se le va a saltar al otro, Ya, se le va ajá. a brincar al otro como mi pulga que se le brinca al cuerpo de la otra persona. Muy bien. Eso no se va a dar. Padre, Otra tenemos el tiempo cumplido. Le pedimos la bendición sacerdotal para todos los oyentes televidentes de este programa y recordarles a todos que el próximo tema será si un exorcista puede exorcizar a un no católico, a un no creyente, la próxima semana. Padre, por favor, Dominus vobiscum, et et cum cum spiritu spiritu tuo. tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Muy Padre bien, Jorge pues, Carrasco, hasta la próxima. Muchas gracias por el tema de hoy. Amigos de NS, sigan con nuestra programación que tenemos mucho más para ustedes. NS, 30 años, Sembrando Esperanza. El mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal.